Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, 2:01 en la tarde. Bienvenidos, esto es Matices. Yo soy Randall Rivera. Muchas gracias por estar con nosotros en este primer programa de la semana. Y hoy hablaremos de un tema de servicio junto a nuestros socios de Benevital y tiene que ver con el retiro masivo del Fondo de Capitalización Laboral. Así es que a partir de ese momento y hoy aquí en Matices vamos a recibir también consultas, solo que no lo haremos por teléfono. Lo vamos a hacer a través del Facebook en vivo, donde ya estamos transmitiendo, y en el WhatsApp 899-35935. Don Hermes Alvarado, que es el gerente general de Benevital, me acompaña esta tarde. Don Hermes, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Gracias, Randall. Encantado de estar aquí de nuevo con ustedes y bueno, en esta labor de asesoría y de acompañamiento que queremos ofrecer en Benevital, ¿verdad? Muchas gracias, don Hermes, por estar con nosotros. Déjeme saludar primero a las personas que nos están reportando sintonía: Alberto Bremer, Luis Humberto Hernández, Álvaro Agüero en Ciudad Colón, Yenori Cordero, Luis Alonso Robles en Lake Elsinore, en California, a Tatiana León, saludos, a Miguel Gamboa también. Muchas gracias por acompañarnos, don Hermes. Empecemos. ¿Cuánta gente puede recibir o puede retirar, no recibir, puede retirar el FCL en este que se conoce como el retiro masivo, la entrega masiva del Fondo de Capitalización Laboral, don Hermes? Sí, y qué bueno, porque vos, Randa, lo estás precisando muy bien. Puede ser que las personas tengan el derecho a retirarlo, pero pueden decidir no retirarlo. A nivel de la industria, son lo que nosotros denominamos afiliados quinquenables, o sea, que tienen ese derecho, 21.786 personas. ¿Cuántas? 21.786. Ajá. Que podrían estar retirando, si así lo deciden, alrededor de 37.000 millones de colones. Eso en dólares, para bajarle una cifra más razonable, son aproximadamente 61 millones de dólares. En el caso de Benevital, tenemos... Perdón, estoy dando los datos de Benevital. Disculpe. Sí, está bien, me dio los datos de Benevital. De Benevital, ya hemos recibido 10.088 solicitudes, o sea, casi el 47%. Y eso representa aproximadamente 29 millones y medio de dólares. A nivel de la industria, son aproximadamente 92.000 personas que podrían retirar, y en millones de dólares, de colones, son 142.574 millones, que convertidos en dólares son alrededor de 234 millones de dólares. Esas son las cifras, digamos, de la industria y de Benevital. Don Hermes, perdón, es que se le cortó un toquecito donde me dijo el total de personas, no las de Benevital, que le todo claro, sino el total de personas que puede retirar FCL. 92.000 personas sumando todas las operadoras de pensiones. Ok, voy a contarle cuál es mi propósito el día de hoy. No es solo dar una asesoría completa de este tema, sino de convencer a la mayoría de los 92.000, si no lo necesitan, a que no lo retiren. Y quisiera echarme un poquito para atrás, don Hermes, para empezar una vez que tenemos los datos claros. ¿Para qué se hace el FCL? Porque curiosamente no tiene que ver con pensión, es decir, ni el ROP, el régimen obligatorio de pensión complementaria, que nace hermano del FCL, ¿verdad? En la Ley de Protección al Trabajador, era un tema de pensiones. ¿Por qué? ¿Cuál es la intención de generar un FCL, un Fondo de Capitalización Laboral? Bueno, esto nace con el espíritu de que sirviera como una especie de seguro de desempleo. Estos recursos los aportan directamente los patronos desde hace ya 20 años justamente. Recordemos que las primeras aportaciones se hicieron en abril del 2001, o sea que ahora precisamente en abril del 2021 se cumplen 20 años de estarse recaudando este fondo y los recursos también del ROP.
el Fondo de Capitalización Laboral es en realidad un adelanto del auxilio y cesantía. Entonces, la ley lo que obligó, la ley de protección al trabajador, lo que obligó es que, bueno, una parte del auxilio y cesantía, usted, patrono, lo tiene que depositar en la operadora que escoja el afiliado, el trabajador suyo. Ese dinero usted es el que lo aporta el 100%, 3% mensual, y una vez que ese dinero ingresa a la cuenta individual, es propiedad del trabajador. Lo que tiene que esperar el trabajador es cuando le quedan disponibles esos recursos. Y recordemos, Randall, que la Ley de Protección al Trabajador y su reglamentación posterior tipifica 4 causales para poder hacer el retiro de los recursos del FCL. Don Hermes, si quiere ya vamos, ahorita vamos a las causales, pero dejémoslo ahí un momentico, porque es que hay 2 mensajes clave que yo quiero resaltar de la parte que llevamos. Uno, que es un seguro de desempleo, una especie de seguro de desempleo, y la otra que es plata que da el patrono como un auxilio de cesantía. Yo me maravillo en el 2000 cuando se aprobó la Ley de Protección al Trabajador. Yo apenas estaba entrando a la universidad, pero yo viéndolo hoy no entiendo, me alegra, pero no entiendo cómo lograron ustedes, bueno, cómo logró el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez en ese momento y los diputados, que los patronos accedieran a esto. Y le voy a decir por qué, don Hermes. Porque la cesantía, usted y yo sabemos, es un derecho laboral irrenunciable. Ok. Pero ese derecho laboral de cesantía se da solo, o se daba solo, a las personas que terminaban su contrato laboral por despido con responsabilidad patronal. Es decir, las personas que renunciaban no tenían cesantía, ni hoy la tienen. Las personas que se les despide porque se jalaron una torta y se les siguió un proceso y se despide sin responsabilidad patronal, no la reciben. Pero al crear el FCL en el 2000, ¿verdad? Como este seguro de desempleo, como ese adelanto de la cesantía, resulta que no importa si usted renuncia, tiene una parte de la cesantía a través del FCL. No importa si usted se jaló la peor torta del mundo y lo echan sin responsabilidad patronal, porque igual tiene una parte de la cesantía ya asegurada. Usted que tiene tan estructurada la historia en la mente, don Hermes, ¿cómo lograron que los patronos se dieran a esto cuando si alguien renunciaba no se llevaba ni un 5 de cesantía? Sí, esto fue parte de la mesa de concertación que se dio en la administración de don Miguel Ángel Rodríguez, y ahí lo que se dio fue un consenso y una sesión de cosas entre patronos, representantes de los trabajadores, organizaciones sociales, ¿verdad? Recordemos que no todas las empresas tenían o tienen actualmente asociación solidarista, y ya de alguna manera muchas empresas ya adelantaban ese auxilio y cesantía vía las asociaciones solidaristas. Entonces, digamos que hubo un consenso para que además se unificara con una reforma de pensiones, porque la Ley de Protección al Trabajador nace realmente como una reforma de pensiones, y que se incorporara algo que se venía discutiendo desde 30 años atrás, en la década de los 70, que era convertir en un derecho real el auxilio y cesantía de los trabajadores. Entonces se buscó, justo llegó el momento para discutir eso, y a cambio de que se hiciera alguna redistribución de cargas sociales para darle fondo al ROP, que para los patronos no significara una carga adicional, la creación del segundo pilar, ¿verdad? de la pensión complementaria. Y ahí todo el mundo se dio, pero se dio, yo tengo que decirlo, patrióticamente. Los que estuvimos cerca de la mesa de concertación, en mi caso, bueno, yo en ese entonces estaba en la Superintendencia de Pensiones, y me tocó darle asesoría y acompañamiento al señor superintendente de ese momento, don Olivier Castro, en materia de supervisión, y nos tocó estar cerca de esa sesión de cosas en una mesa de concertación. Ok. Vamos a los motivos, porque si yo tengo que generar y creo un seguro de desempleo, ¿verdad? Seguramente mi propósito es que solamente si usted queda desempleado se le entregue esa plata. Y hablemos de términos prepandémicos, don Hermes. Ahorita nos metemos en la otra justificación que generó la pandemia para entregar el FCL.
pero en buena teoría el FCL es el seguro de desempleo que se le entrega a una persona que se queda sin trabajo. Pero nos topamos con la sorpresa de que cada 5 años se le entrega a la gente aunque no se quede sin trabajo. ¿Por qué pasó eso? Bueno, eso fue una solicitud expresa que hicieron los sindicatos en su oportunidad, porque ellos indicaban, bueno, vamos a ver, se le está dando la oportunidad, primero estamos rompiendo el tope de 8 años con ese 3%, porque ya no, siempre que se mantenga la relación laboral con un mismo patrono, debería tener derecho a retirarlo en algún momento. Si se le da la oportunidad de retirarlo, cuando hay un rompimiento de la relación laboral, sin importar la causa, como señalabas vos hace un rato, o se le entrega cuando se jubila, por ejemplo, bueno, debería haber también la posibilidad para aquellos trabajadores leales en una relación laboral, y ese fue el argumento que se dio en esa oportunidad, y hubo que ceder. Me consta que la parte empresarial y la parte política tuvo que ceder para que la ley pudiera salir adelante, porque recuerdo que eso salió muy al final ya de la mesa de concertación. Entonces, digamos que eso surgió como una petitoria especial de los representantes de los trabajadores. Sí, yo he conversado sobre este tema con el expresidente Rodríguez, que era el presidente en ese momento, y el expresidente insiste en que él no estaba de acuerdo. Supongo que usted tampoco estaba de acuerdo. No, supongo que los diputados tampoco estaban de acuerdo, pero hubo que ceder por un tema de viabilidad política. Pero a lo que me refiero es que ustedes tenían claro que ese no era la intención, es mejor algo que nada, pero que esa no era la intención de generar el FCL. Es correcto, y además estos 20 años nos han dado la razón, y ahorita tal vez con números podemos conversar de por qué yo digo que nos han dado la razón de evitar de que ojalá nunca hubiera existido esa posibilidad de retiro de lo que en el colectivo se llama el quinquenio, porque mucha falta nos hubiera hecho en situaciones críticas como la que vivimos el año pasado, ¿verdad? Así es. Entonces, una vez que se define esa negociación que se cede en pro de la viabilidad política, quedan algunas situaciones en las que se puede entregar el FCL. Entonces, una es rompimiento de la relación laboral. Sin importar la causa. Eso es importante, ¿verdad? Recordemos que antes de la ley de protección al trabajador había que demostrarle al patrono que me estaba despidiendo sin justa causa, rezaba el código de trabajo, ¿verdad? Bueno, ahora en esta proporción del 3% que se deposita en la cuenta del FCL, el trabajador simplemente puede romper la relación laboral o ser despedido, ¿verdad? No se tiene que justificar y dispone de esos recursos. Ok, entonces son tres razones las que había antes de la pandemia, entiendo: el rompimiento de la relación laboral por cualquier motivo, la jubilación y el quinquenio. Sí, es correcto, para el afiliado en vida, ¿verdad? Porque después podemos hablar cuando se da la causa del fallecimiento. Entonces, esto se tuvo así prácticamente hasta el 2020, ¿verdad? Pero hace un año, marzo del 2020, correcto. Ok. El primer aporte, usted me dijo, se da en abril del 2001. Correcto. ¿Verdad? Ok, para las personas que siguen continuamente esa relación laboral con esos patronos o con ese patrono, la mayoría, supongo, no sé si tiene el dato, son empleados públicos, don Hermes, de esos 92,000. Sí, la mayoría se mantienen en el sector público. Ok, son abril 2001, abril 2006, abril 2011, abril 2016 y abril 2021. Esas son las personas que pueden que pueden a partir de abril retirar su FCL. Y en 2020 ocurrió una situación en particular. Resulta que un montón de ticos engrosó la cantidad de desempleo, y un montón de ticos engrosamos una novedad que permitió en ese momento la legislación, que fue: le voy a reducir el salario. Correcto. Sí, en abril del año pasado justamente entró en vigencia una modificación en la Ley de Protección al Trabajador,
donde se incorporaban dos nuevas causales, además de las que ya venían desde el origen de la Ley de Protección al Trabajador, dos nuevas causales que permitían la entrega de los recursos del FCL a las personas que cumplían con esa condición. ¿Cuáles eran esas dos condiciones? La primera, cuando se daba una suspensión del contrato de trabajo, y la segunda, cuando se producía una reducción de la jornada laboral. Esas dos nuevas causales ingresaron o reformaron la Ley de Protección al Trabajador en abril del 2020 y provocó, pues sí, lo que yo llamé un adelanto del quinquenio, ¿verdad? Sí. Un adelanto del quinquenio. Correcto. Y esas son las cifras que justamente a mí me gustaría compartir con ustedes, porque son las que me dan la razón de valorar, de que en algún momento se valore a nivel de la clase política, el seguir permitiendo el retiro cada 5 años de estos recursos del FCL, que yo no me canso de decir, se nació como una especie de seguro de desempleo. Vean qué datos más interesantes los que les voy a compartir ahorita. Desde que se dio esa modificación de la ley al 10 de marzo del 21, o sea, hace unos días, han retirado el FCL por ruptura laboral 308.375 personas. Por suspensión de la relación laboral, 38.409 personas. Y por reducción de la jornada laboral, 88.280 personas, para un total de 435.064 personas con las tres causales. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que producto de la inclusión de esas dos nuevas causales en la Ley de Protección al Trabajador, generado por el efecto de la pandemia, el 70% de las personas que tomaron como condición la ruptura laboral, ¿verdad? Fue por esa condición, desvinculación laboral, o sea, salieron de la fuerza laboral. Y por suspensión más reducción, son el 30% de las personas de esas 485.000, valga decir, 126.689 personas. ¿Qué quiero fundamentar con estas cifras? Que pensemos en las casi 309.000 personas que se desvincularon laboralmente. ¿Qué bien les hubiera hecho si no se hubiera permitido el retiro de los 3 quinquenios anteriores, porque este es el 4º quinquenio, o si hubieran tomado la decisión de no retirarlo voluntariamente? Mucho les hubiera servido en épocas realmente críticas como la situación sanitaria del año anterior, ¿verdad? Entonces, estas cifras son las que a mí me dan el fundamento para decir, hay que revisar eso, ¿verdad? No digo, yo soy de las personas que pienso que debería eliminarse esa posibilidad, pero, o al menos revisarse para que sea solo una proporción, pero sí que se siga respetando el espíritu original del legislador en esta materia del Fondo de Capitalización Laboral. Que era un seguro de desempleo. Correcto. Don Hermes, yo no se lo dejaría realmente a la voluntad de la gente, que es así como está hoy, de decir, vea, por favor, no lo retire, porque creo, y supongo que usted tiene los números, que los números contradicen esa esperanza. ¿Cuál % de la gente retira el FCL en quinquenio? Ok, bueno, se lo pongo en estos términos, Randall. Nosotros hace 5 años nos sentimos una operadora muy exitosa porque logramos retener el 8% de la gente que podía retirar el FCL. Okay. O sea, la cantidad el porcentaje que lo retiró fue el 92%. Y para nosotros fue un éxito. ¿Por qué? Porque si lo comparábamos con los 2 quinquenios anteriores, el del 2006 y el del 2011, el porcentaje rondaba por el 98%. Muy pocas personas deciden mantenerlo en el FCL y ahora podemos
tocar ese tema, cuáles son las ventajas de dejarlo en la cuenta del FCL. Otras personas, muy pocas, que tienen abierto un plan de pensión voluntario, realizan un aporte extraordinario con los recursos del FCL, trasladan el FCL a su pensión voluntaria. Y otros, poquísimos también, hacen un aporte extraordinario de los recursos del FCL a su pensión obligatoria. Pero el porcentaje es altísimo. Hay una situación que se está presentando que yo he tenido que preguntarle a mi gente acá en BN Vital, porque a estas alturas, ve qué interesante, Randall, a estas alturas, en los 3 quinquenios anteriores, ya teníamos, por lo menos en BN Vital, ya teníamos el 75% de las personas que podían retirarlo con la solicitud llena. Bueno, al 11 de marzo, BN Vital apenas lleva el 46% de las personas que pueden retirar con la solicitud llena. Esto, qué interesante. Puede ser que hayamos aprendido como sociedad y como individuos que este dinero mejor no lo toco, hay más conciencia de que mejor lo resguardo y realmente lo utilizo cuando realmente se requiera, ¿verdad? Claro, de hecho por eso le pregunté si la mayoría de personas que podían retirar este quinquenio masivo eran funcionarios públicos, porque tenemos la característica en Costa Rica de que los funcionarios públicos no les afectó la pandemia desde el punto de vista económico. Es decir, que no vieron disminuido su ingreso, o sea, que la mayoría de esos 92,000 personas que recibirá el próximo mes plata, ¿verdad? No es porque vieron desmejorada su situación. Y bien le haría al país sostenerlo ahí. Que de hecho quisiera aprovechar para romper algunos mitos y responder algunas dudas, don Hermes, que tiene la gente a esta altura. Déjeme, vamos a ver, saludar a Laura Aguilar, que nos saluda en Montreal, en Canadá, a Edwin Selling en Avangares, en Guanacaste, a Carlos Muñoz en Washington. Álvaro Agüero dice, ok, de manera individual, dice don Álvaro, entiendo el beneficio de capitalizar ese monto, es decir, de dejarlo ahí, pero desde el punto de vista de reactivación económica sería un apoyo a la situación general del país, porque significa que vamos a sacar a la calle, no todo, pero una buena parte de 142,000 millones de colones. Don Hermes, ¿cómo ve usted eso? Vamos a ver, si lo vemos en forma colectiva y como sociedad, pues sí, esto podría significar un impulso, pero recordemos que no es un impulso sostenible, ¿verdad? Es un mes. Es un mes y la experiencia nos indica que hasta se puede extender a 3 meses por un consumo ahí trimestral que se dosifica, pero esto no se sostiene en el tiempo, esto no reactiva económicamente al país en el nivel que lo requiere nuestra Costa Rica, ¿verdad? Y además, qué bueno que esta persona hace la consulta. A nivel personal, más bien es un gran beneficio. Y lo voy a explicar. Estos recursos del FCL, porque hay un mito en la sociedad que tal vez algunos lo han manejado y dicen, vea, es que si usted no lo retira, se tiene que esperar hasta el próximo quinquenio. Error. Eso no es cierto. Ese dinero, si usted decide no retirarlo, ese dinero usted lo va a poder retirar en cualquier momento a partir del próximo 1 de abril. No tiene que ser el 1 de abril, no tiene que ser en abril de 2021. Usted lo puede retirar en diciembre de 2021, en julio del 2024. Que ese dinero le seguirá generando los mejores rendimientos que usted puede tener como un instrumento financiero, ¿verdad? Que hoy por hoy anda alrededor de un 7,5-8%. Es una rentabilidad muy alta en comparación con la mayoría de los instrumentos financieros del sector. Pero además tiene la gran ventaja de que usted lo tiene a la vista. O sea, tiene las dos características que no tiene ningún otro instrumento. Lo tiene a la vista y ganando un excelente rendimiento. Don Hermes, don Oscar Segura dice, bueno, y si a un inicio la idea era no entregar el FCL por quinquenio, ¿qué? Todo iba al ROP. No iba al ROP, iba a su seguro de desempleo. Cuando usted
tuviera un problema de desempleo, le iba a caer ahí sí una millonada de todo lo que se había capitalizado durante ese tiempo. Es correcto, así es. Carlos Herrera le pregunta a otro mito, dice, don Hermes, ¿es cierto que solo los intereses de FCL es lo que nos entregan? No, señor. Aquí lo que se entrega es el 50% de los aportes que dio el patrono durante esos 5 años, ¿verdad? Y la totalidad de los rendimientos ganados durante esos 5 años por el 100% de los recursos. Recordemos, esto es muy importante, que en octubre del año anterior se dio una modificación en la Ley de Protección al Trabajador donde se eliminó el denominado paseo de los recursos, y a partir de este año, de marzo de este año, ya los patronos aportan el FCL, lo que es el FCL 100% a la cuenta, y aportan el 1,5% que antes se trasladaba anualmente al ROP, de tal manera que en los estados de cuenta, a partir de esta nuevo quinquenio que iniciamos, lo que usted reciba de dato en el estado de cuenta como saldo del FCL es lo que usted va a poder retirar, cosa que no sucedía anteriormente. Don Hermes, quiero agradecerle a don Leiner Vargas, que es un economista que conozco y que admiro muchísimo. Don Leiner, lo respeto además muchísimo. Yo lo respeto mucho. Y acaba de escribirnos algo en lo que yo no estoy de acuerdo, pero le agradezco a don Leiner que nos escribiera y quisiera abordarlo con usted. Es que Leiner dice, si los rendimientos no fueran tan bajos y las comisiones tan altas, el sistema sería mucho mejor, porque actualmente las personas están súper endeudadas y retirar para pagar deudas es esencial para poder salir adelante. Aquí Leiner hace 2 apreciaciones muy concretas. Si los rendimientos no fueran tan bajos y las comisiones tan altas, ¿es así? No, más bien, hace un rato yo decía que hoy por hoy, y además históricamente, no existe ningún instrumento financiero en el sector financiero que genere la rentabilidad de los productos que administramos las operadoras de pensiones, que andan alrededor del 7,5 al 9%. Eso, entonces, para responder el tema de que la rentabilidad es baja. Y en el caso de las comisiones, imagínense que tenemos un estudio a nivel latinoamericano donde indica que el nivel de comisión que cobramos las operadoras de pensiones es el más bajo de América Latina. Recordemos que desde el año 2011, o sea, hace 10 años, por normativa del Consejo Nacional de Supervisión, nos ha venido disminuyendo las comisiones más bien a las operadoras. Nosotros arrancamos en enero de 2011 cobrando o pudiendo cobrar como comisión máxima en el ROP un 1.10. Luego en el 2014, en enero de 2014, bajamos a 0.70. Luego en el 2017 bajamos a 0.50. Y el año pasado, enero de 2020, ya fue la última gradita. Lo máximo que podemos cobrar, y estoy hablando del ROP, es un 0.35%. En el FCL, como es un fondo prácticamente de liquidez, donde no se puede invertir todo tan a largo plazo, porque precisamente hay que tener reservas de liquidez por los retiros, por desvinculación laboral, por jubilación, por rompimiento de la relación laboral, etcétera. Debemos de tener mucho de los títulos a corto plazo. Eso, eso implica un impacto en la rentabilidad, pero aún así son rendimientos muy altos, y se nos permite como máximo cobrar el 2% sobre el saldo administrado. 2% sobre saldo administrado en FCL, 0.35. Sí, en el ROP. Pero por las características que tiene el FCL es que se permite hacer ese cobro diferenciado. Sí, pero aún así yo voy a argumentar, porque yo no estoy de acuerdo con don Leiner y le agradezco muchísimo que esté atento al programa. Yo no encuentro en ningún lado que sea un mal negocio pagarle una comisión a las operadoras,
Porque entiendo, don Hermes, que el único ingreso que tienen las operadoras, incluyendo Benevital, es la comisión por manejar el ROP y el FCL, ¿verdad? Es el único costo que podemos cobrarle a los afiliados. Incluye absolutamente toda la gestión de estado de envíos, de estados de cuenta, las liquidaciones del FCL quinquenal, todo está cubierto por esa misma comisión. Claro, pero todos los ingresos de Benevital pasan por ahí. Es decir, correcto. Todo lo que pasa, la luz, el teléfono, el internet, los salarios, todo se paga por ahí. Y decía yo que no me parece un mal negocio, porque voy a poner el mío, mi estado de cuenta llegó el viernes. Yo soy afiliado de Benevital, y entonces, por ejemplo, si yo veo el ROP, ¿verdad? Resulta que a mí me generó un rendimiento en febrero, es decir, las inversiones que hicieron los señores de Benevital con mi plata en el ROP, me generó un rendimiento o una ganancia de 127,429 colones, 127,429. ¿Saben cuánta comisión me cobraron por generarme eso? 4,653. Entonces, yo me pongo a pensar, si yo tuviera plata guardada y alguien me dice, vea, Randall, yo le voy, deme 5,000 a mí, y yo se lo multiplico por 27, yo le digo que está loco, porque habría encontrado yo el negocio de la vida. Eso en el ROP. Y en el FCL me cobraron 940 colones y me generaron un rendimiento de 6,137, es decir, casi 6 veces lo que pagué. Y me pasa lo mismo, si una persona me pide, le digo, tome, guárdeme, administreme esta plata que no la puedo usar ya, le pago 1,000 y me devuelve 6,000, y también hubiera encontrado el negocio de la vida. Entonces, realmente, cuando veo los datos, don Hermes, y se lo digo con toda transparencia, a mí a veces me parece muy injusto la crítica que se le hace a las operadoras de pensiones, no solo a Benevital, porque realmente los rendimientos son bastante altos y cada vez más altos, y las comisiones son cada vez más bajas. Entonces, yo, si tuviera que escogerlo yo y no fuera obligatorio, te escogería exactamente lo mismo. Sí, pero además hay un detalle muy importante que no podemos perder de vista, que los rendimientos que generan los títulos valores cuando son administrados por las operadoras a nombre de los afiliados están exentos de pago de impuestos sobre la renta, y eso es un beneficio fiscal precisamente para que no se lo deja la operadora de ninguna manera. Eso va directamente a la cuenta individual del afiliado, ¿verdad? Que eso también hay que considerarlo. Otro detalle, recordemos que tanto el FCL como el ROP, como las pensiones voluntarias, pues además de este beneficio fiscal general de ganar el 100% de los rendimientos, también tienen exenciones de cargas sociales, ¿verdad? Y todo eso ayuda precisamente a fomentar el ahorro a largo plazo. Sí, indudablemente. De hecho, el otro tema, y creo que aquí lo tocaba, vamos a ver, Rodolfo Guevara. La impresión que tiene la gente, mucha gente, no toda, es que las operadoras guardan su plata para que los banqueros, así nos pusieron, para que los banqueros se enriquezcan y para que el gobierno meta mano, don Hermes. Bueno, recordemos que a diferencia de un régimen de colectivo de reparto, como es el del régimen de invalidez, vejez y muerte, que administra la Caja Costarricense de Seguro Social, o los regímenes que administra el Magisterio Nacional, o el régimen del Poder Judicial, el régimen que administramos las operadoras de pensiones son de capitalización individual. Y esto tiene una connotación muy importante. Los dineros, una vez que ingresan a la cuenta individual, son propiedad del afiliado, ¿verdad? Ellos son copropietarios del fondo, y por lo tanto, el gobierno ni ninguna autoridad puede echar mano de esos recursos. Es más, el artículo 54
de la Ley de Protección al Trabajador les crea un fuero de protección exclusivo que no lo tiene ninguna otra cuenta a nivel del sector financiero, que dice que estos recursos administrados por las operadoras a nombre de los afiliados no pueden ser cedidos, ni grabados, ni enajenados, ni embargados. Entonces, la protección es súper especial. Ahora, quien nos hace la consulta podría estar pensando, vea, este señor es muy iluso. El gobierno, el Banco Central o las autoridades pueden meter mano indirectamente vía la normativa. Bueno, eso en todo lugar se puede dar si se ponen límites mínimos o límites máximos de inversión, pero eso es inevitable cuando estamos en presencia de un modelo de supervisión basado en riesgos. Don Hermes, aprovechemos para revisar, ahora que se cumplen 20 años de la Ley de Protección al Trabajador y que hoy estamos hablando del FCL, permítame que revisemos o pedirle a usted que revise si algún cambio es necesario justamente en la supervisión, don Hermes. En ese tema, digamos, ¿de dónde invierten ustedes la plata que administran a nombre mío? ¿Usted qué cambiaría de manera constructiva, don Hermes? Bueno, ya tanto el CONACYT como la SUPEN han venido en un proceso de evolución, de apertura, y digamos que nos han dado el espacio a las operadoras para poder definir los apetitos por riesgo que cada entidad en cada fondo está dispuesto a asumir de acuerdo con ciertos estándares que ellos nos determinan. Entonces ahora ya nosotros tenemos mejor juego de cintura, por llamarlo de alguna forma, ¿verdad?, para poder gestionar el riesgo de las inversiones, considerando en qué sector invierto, en qué tipo de instrumento invierto, a qué plazos invierto, si invierto localmente, si invierto internacionalmente. Entonces, por ahí, digamos que se ha dado en paralelo, junto con las operadoras, un proceso de maduración, porque ya este sistema de pensiones complementarias ya superó la edad, a ver, ¿cómo se llama? La mayoría, ya superó los 18 años, ¿verdad? Ya tiene cédula. Que sí me atrevería yo a revisar. Bueno, por ejemplo, algo que sí aplica para las operadoras públicas, los que tenemos capital público, que es la obligación legal de que nosotros distribuyamos el 50% de las utilidades anuales entre todos los afiliados del GROP. Me parece que esto hay que revisarlo. Recordemos que hay operadoras de capital privado que no tienen esta obligación legal y entonces son capaces de que todas las utilidades, exactamente, que todas sus utilidades se reinviertan y puedan tener, digamos, una posibilidad mayor de competencia, cosa que no tenemos las operadoras de capital público, ¿verdad? Claro, me parece que eso es revisable. ¿Hacia dónde lo cambiaría? Porque a mí me interesa mucho. ¿Pondría a las privadas también a distribuir dentro de sus afiliados el 50% de sus utilidades o le quitaría a las de capital público ese requisito? No, lo segundo. Lo segundo, porque no se puede hacer lo primero en virtud de la propiedad privada del capital. Claro. Más bien revisar, al menos disminuir ese 50% o eliminarlo de todo, ¿verdad? Eso es muy importante. Otra cosa que yo revisaría es la afiliación automática. Me parece que ya este es ¿cómo se hace la afiliación automática? Si un trabajador hoy ingresa a la fuerza laboral o se traslada de trabajo, si no escoge al momento de la primera planilla, entonces automáticamente queda en operadoras, ¿verdad? El ROP queda en la operadora de Popular, el FCL queda en la operadora de la Caja, y si es trabajador del Magisterio Nacional, los dos, tanto el ROP como el FCL, queda en la operadora del Magisterio Nacional. Entonces,
Me parece que eso hay que revisarlo también. Hay países que ya lo hacen por sorteo y otros países lo hacen por licitación, otros países lo hacen proporcionalmente a la participación de mercado, pero ninguno lo tiene como afiliación automática. Sí, de hecho aquí le hicieron una pregunta que me pareció muy interesante, que es en la práctica, es Alejandro Bolaños que dice, perdón, si yo no retiro el FCL o lo aguanto, o sea, no lo retiro ahora, sino ahí lo sostengo, los intereses que me genera dejar ese monto capitalizando, se me generan esos rendimientos en el próximo retiro de quinquenio, don Hermes. No, los rendimientos, supóngase que usted hoy puede retirar 1 millón de colones y decide no retirarlo, ¿verdad? En el FCL. Lo que siga ganando ese 1 millón de colones que usted puede haber retirado de aquí en adelante, hasta el momento que usted lo retire, esos intereses también usted los retira junto con el 1 millón de colones. Ah, ¿en serio? ¿Lo retira de una vez? Sí, señor. Yo pensé que quedaban guardados para el que sigue. No, lo que queda guardado para el que sigue es los nuevos aportes del nuevo quinquenio más sus propios intereses. Ah, ok. Vea qué interesante, es otro incentivo más para dejarlo guardado. Es correcto, por eso yo mencionaba hace un rato las dos características, es decir, tiene un dinero a la vista y además le sigue ganando una rentabilidad muy alta. Claro. De hecho, yo quisiera explicar un poco lo del riesgo que asumen las operadoras cuando invierten, ¿verdad? Para entender ese juego, digamos, de riesgo y rentabilidad o rendimientos que le generan. Si yo tengo la plata de toda la redacción aquí, me la dan para guardárselos y administrarla durante 6 meses, y yo digo, mira, voy a apostarle al fútbol nacional, por supuesto que ellos no hacen apuestas, lo que quiero demostrar es el riesgo. Ok, y entonces yo digo, bueno, voy a agarrar toda la plata y se la meto a la liga. Entonces seguramente el rendimiento va a ser poquísimo porque la liga está súper montada en este campeonato y entonces el riesgo es muy bajo. Bueno, si yo me voy al otro extremo y agarro la plata de todos mis compañeros y se la meto a Cartago, ¿verdad? El rendimiento va a ser altísimo si gano porque el riesgo es altísimo al que me estoy sometiendo. Sí. Y si se lo pongo al Herediano... Yo sabía que me ibas a sacar a Heredia. Sí, yo iba a llegar ahí. Si se lo pongo a Heredia, el riesgo es un toquecito menor, apenitas ahora. Y el rendimiento seguramente será importante. Y si se lo pongo a Saprissa, que se convirtió ahora en un equipo de media tabla, entonces seguramente tendré un balance entre el riesgo y la rentabilidad. Y entiendo que lo que hacen los analistas de riesgos, porque a mí me llama muchísimo la atención eso, es que agarran y en porcentaje incluso le ponen a todos para que el resultado final, ¿verdad?, sea siempre a favor de mi inversión. Sí, es correcto. El ejemplo es acertado y ahí déjeme agregar que, por ejemplo, dentro de la estructura, ahora que hablamos hace un rato de costos, y que el único ingreso que tienen las operadoras son precisamente las comisiones, dentro de la estructura que debemos de mantener permanentemente las operadoras, están los comités técnicos que nos permiten tomar las mejores decisiones en esa balanza complicada del día a día de rentabilidad versus riesgo. Entonces nosotros tenemos cuerpos técnicos, órganos colegiados donde tenemos miembros externos, profesionales de alta trayectoria con mucho conocimiento, en el comité de riesgos, en el comité de inversiones, en el comité de cumplimiento, en el comité de tecnologías de información, en el comité de cumplimiento normativo, y entonces todos estos costos forman parte precisamente del respaldo que le brindamos a los afiliados para tomar las mejores decisiones dentro de una asignación estratégica de inversiones. Y esto suena muy complicado, pero es simplemente la esencia de buscar un sano equilibrio, definir un apetito por riesgo, que en el caso de Benevital es el menor riesgo posible, obtener el mayor rendimiento posible, ¿verdad? Habrán otras operadoras que tengan más apetito por riesgo, pero eso es importante que
y esa es la evolución que ha tenido también la normativa, la Superintendencia de Pensiones, que se le informe al afiliado ese nivel de riesgo. Es importante porque aquí no solo se le debe hablar al afiliado en términos de una cara de dos que tienen la moneda, si no se vale hablar solo de rendimiento, sino también qué riesgo está asumiendo el afiliado. Claro. Sí, de hecho, don Hermes, ahí hay preguntas muy puntuales respecto a la forma de retirarlo. Una de ellas es si las personas que hicieron el retiro el año pasado por las dos nuevas reformas que se aprobaron para retirar lo que era la afectación por la pandemia, ¿okay? Y hay personas que es el mínimo porque son privadas que están en esa entrega masiva de quinquenio, si podrían ir a retirar otra vez a partir de abril ese quinquenio, aunque retiraron el año pasado por disminución de contrato laboral, la suspensión o despido. Sí, excelente consulta, porque con esto se clarifican muchas de las dudas que frecuentemente nos hacen en este proceso. Las dos nuevas causales que incorporó la reforma a la Ley de Protección al Trabajador, repasemos, cuando se suspende la relación laboral o cuando se da una disminución de la jornada laboral, estas dos nuevas causales no rompen la relación laboral con el patrono. Y al no romperse la relación laboral, entonces hay una continuidad de relación, aunque no hay aportes, ¿verdad? Porque no hay una prestación de servicios. Entonces, estas personas que pudieron retirar su FCL el año pasado, cuando se dio la suspensión de su contrato, la reducción, que al 10 de marzo, como decía hace un rato, representan casi 127,000 personas, estas personas van a poder retirar ahora, digamos, los nuevos aportes al FCL que se realizaron posterior a la suspensión del contrato o a la reducción de su jornada. Ok, entonces sí pueden ir a retirar, ¿verdad? Pero la proporción que retiran es mucho más chiquitica. Claro, es lo que queda, digamos. Lo que se aportó después del retiro. Correcto, así es. Los nuevos aportes dados por el patrono después de esas dos causales. Don Hermes, otra cosa que nos hacía, yo sé que ya no va a ser así, pero todavía en este retiro permanece y de alguna manera genera algún ruido, y es que la gente ve en su estado de cuenta cuánto tienen el FCL, ¿verdad? Que lo hablaba usted ahora, iba a retirarlo y no le daban eso, sino le daban un 80%, más o menos, que no es así como se maneja la proporción, pero me gustaría que se lo explicara a la gente, porque todavía en esta entrega pasa eso, don Hermes. Sí, esta va a ser la última vez que se ve, digamos, esa confusión del saldo del estado de cuenta. Hasta marzo de este año, por última vez, los patronos aportaban un 3% al FCL y anualmente el 50% es el 3%, o sea, el 1,5%, cada marzo de cada año se trasladaba a la cuenta del mismo afiliado, pero en el ROP. Esto va a suceder por última vez, o ya sucedió por última vez en este mes de marzo. Entonces, quienes revisen el estado de cuenta de febrero, por ejemplo, ¿verdad?, van a ver que no va a coincidir el saldo que usted va a poder retirar ahora el 1 de abril con el saldo que le presenta el estado de cuenta con corte el 28 de febrero, precisamente por ese denominado paseo de los recursos del FCL al ROP. A partir del próximo año quinquenal, o sea, abril 2021, y de ahí en adelante, ya lo que usted va a ver en su estado de cuenta como saldo del FCL es lo que usted sí va a poder retirar cuando se dé alguna de las causales que estipula la Ley de Protección al Trabajador. Alberto dice, el FCL es una buena ayuda económica para las personas, se entiende que lo mejor sería ahorrarla y tenerla para una futura emergencia, pero la emergencia es hoy. Sí, indudablemente, de hecho por eso fue que los diputados y las operadoras de pensiones estuvieron de acuerdo el año pasado en adelantar la entrega del FCL. El problema está en que como habíamos pasado 3 retiros
quinquenales a pura fiesta, es decir, retirando la plata para consumir, de ahora que la retiramos para sobrevivir, era mucho menos, don Hermes. Así es. Y otro detalle, que estas dos nuevas causales que se incorporaron hace un año, y bendita la hora que tenemos el FCL, ¿verdad? Hay países que no tienen este tipo de recursos. Estas dos nuevas causales permitieron ampliar aún más la posibilidad de nuevo, respetar el espíritu de que esto sea una especie de seguro de desempleo. Eso para mí es muy importante porque ayudó muchísimo en medio de toda la situación pandémica que sufrimos y va a ayudar ahora, ¿verdad? En este momento. FCL Pascal dice, ¿yo puedo retirar la mitad del FCL que me corresponde, por ejemplo? Ese es un detalle importante. Vos me hacías hace un rato una consulta, ¿qué modificación haría yo? Bueno, esa es una de las modificaciones que no le conté. A mí me parece importante que no se le exija a la persona el retiro total del FCL, sino que lo puede hacer una parte cuando le corresponda y dejarlo ahí cuando lo crea conveniente. Hoy por hoy, tal y como está la normativa, si usted hace la solicitud, se le entrega el 100% del saldo. Por esto yo ponía los ejemplos que si la persona no necesita hacer uso de todos los recursos, entonces puede hacer un aporte extraordinario del FCL a su pensión obligatoria, por ejemplo, o si tiene una pensión voluntaria, también realizar un aporte extraordinario. Sí, de hecho, hablemos de esas 4 opciones que tiene una persona con el FCL: retirarlo, dejarlo, pasarlo a ROP o pasarlo a una voluntaria. Recuerdo, creo que fue portada de La Nación la semana pasada, hablando del ROP, no del FCL, que una buena cantidad de gente se gasta en menos de 3 años toda la plata del ROP. Y es más plata que la del FCL, don Hermes. Yo entiendo que una opción es retirarla y para eso ustedes se preparan y hacen canales para que la gente de comunicación, para que la gente se quede ahí, pero ¿qué ventajas tiene retirarla? Vamos a ver, retirarla, mi consejo es, si usted decide retirarlo, ojalá lo utilice realmente en sanear sus finanzas personales, que al final impactan las finanzas familiares. Ajá. ¿Verdad? Ese es el primer buen uso si usted decide retirarlo. Y para mí es el único. Sí. Porque todo lo demás, aparte de ese, ya es uso inadecuado de esos recursos. Ok. Si usted que nos escucha está definido por esa primera opción, okay, quiere retirar el FCL, don Hermes dice, ojalá si lo retira, que lo haga para sanear sus finanzas. Pero si ya la gente está decidida a retirarlo, yo creo que la mayoría será así, ¿tiene que ir avisando ya que lo va a retirar, don Hermes? Sí, es correcto. Muy importante esa consulta. No es en forma oficiosa que las operadoras hacemos la entrega del FCL. Es a solicitud expresa del afiliado. Y esto significa que el afiliado que decide hacer el retiro del FCL tiene que manifestar su voluntad, y esto lo hace mediante un formulario que tenemos a disposición las operadoras en los distintos canales de comunicación que tenemos con los afiliados. Por ejemplo, en BN Vital, bueno, nosotros hemos puesto a disposición lo que denominamos la autogestión, que es el mecanismo oficial para registrar solicitudes. Solo se debe ingresar al sitio web de BN Vital y así es siempre seleccionar la opción de autogestión del FCL. Otro es banca en línea, que es ingresar a BN Internet Banking, dirigirse a opciones de pensiones y luego a transacciones de BN Vital, y por último ya va a aparecer la solicitud de retiro, usted la llena y la remite. Otra opción que ofrecemos es mediante la central telefónica 2212-0900, repito, 2212-0900. Ahí se le procede a hacer la grabación de la llamada para que quede registrada la solicitud verbalmente. Y por último, Randall, lo estamos dejando de último, precisamente por la situación pandémica, como última opción,
que las personas pueden dirigirse a la plataforma de servicio de BN Vital o del Banco Nacional y hacer la gestión ahí físicamente. Preferimos que no lo hagan, precisamente para cuidarnos entre todos. Ok. Vamos con la segunda opción, dejar el FCL ahí, no tocarlo. ¿Qué ventajas tiene dejarlo ahí? Dos grandes ventajas, diría yo. Primero, que usted va a poder disponer de ese dinero y lo va a tener a la vista para poder retirarlo en el momento que usted lo requiera. En menos de 24 horas, en 24 horas uno lo podría retirar, ¿verdad? Sí, nosotros lo entregamos en temas 1, que denominamos, es decir, usted hace la solicitud hoy y mañana se le deposita en la cuenta que usted indica en la solicitud. Por eso es que nosotros ya le estamos pidiendo a las personas que si se deciden retirar, bueno, que lo hagan por los medios que ya mencioné, de tal manera que podamos hacer hasta el día 31 de marzo, todas esas solicitudes que nos hayan ingresado, ya las hemos procesado, y el 1 de abril, que es cuando corresponde el primer día para la entrega, nosotros estaríamos haciendo la entrega masiva ese 1 de abril, en horas ya de la madrugada, depositándolo en la cuenta, ya sea propia del Banco Nacional. En el caso nuestro, el 80% de nuestros afiliados tienen cuenta en el Banco Nacional, y el restante 20% lo hacemos vía SIMP. Ok, pero entonces una ventaja de dejarlo ahí es que le sigue generando intereses. Sí, y que lo puede retirar cuando quiera. Exactamente, lo tiene a la vista, lo puede retirar cuando quiera en temas 1, o sea, usted lo solicita hoy y se le entrega al día siguiente, y segundo, obteniendo y generando siempre una alta rentabilidad considerando las condiciones actuales. Ok, después está la opción 3, es retirar el fondo y dirigirlo inmediatamente como un aporte extraordinario al régimen obligatorio de pensión complementaria. Sí, yo tengo que hacer la solicitud del 100% de los recursos del FCL, pero le puedo girar la instrucción a BN Vital de que me entregue el 50%, el 60%, etcétera, y el otro porcentaje deposítemelo como un aporte extraordinario a la pensión obligatoria, o inclusive el 100%, un traslado del FCL al ROP directamente. Ok, aquí tenemos una diferencia con lo otro. La plata desaparece de la vista, es decir, no la va a tener disponible. Así es. A diferencia de dejarla en el FCL. Pero el FCL es decir, bueno, ahí está, me está generando, pero si tengo una complicación la puedo retirar. En el caso del ROP, no la puede retirar. Ya por metida ahí hasta que se pensione. Hasta que se pensione, y podrá optar por los planes de beneficios que ofrecemos las operadoras para el ROP, ¿no? Don Hermes, ¿cuál rentabilidad más alta, la del FCL o la del ROP? La del ROP, porque tenemos la posibilidad de invertir a más largo plazo. Claro. ¿Verdad? Y eso implica más rentabilidad. Le podemos dar, en el buen sentido de la palabra, mucha vuelta a ese dinero, porque precisamente tenemos un horizonte de 30, 35 años, ¿verdad? Ok, entonces, la ventaja de dejarlo en el FCL es que lo tiene a la vista, okay, con buenos rendimientos. Un buen rendimiento. Ajá. En el ROP tiene un extraordinario rendimiento, pero no lo tiene a la vista. Es correcto. Usted decidió sacrificar el consumo de hoy para tener para aumentar la probabilidad de tener una buena calidad de vida futuro. Eso es. Y la cuarta opción es retirar el FCL e inyectarlo como un aporte extraordinario al plan voluntario. Es correcto. Va en 2 vías. Si usted ya tiene un plan de pensión voluntaria, pues puede darle un aporte extraordinario a ese plan que ya tiene. O con el 100% del FCL o una parte del FCL, sea el capital semilla para aperturar un plan de pensión voluntaria. Ok. El rendimiento de los planes voluntarios, ¿cómo anda respecto al ROP y al FCL? Bueno, son rendimientos un poquito más bajos que el ROP, pero son muy competitivos, andan por alrededor del 6,5 y 7%.
¿Son más altos que el FCL, don Hermes? Parecidos al FCL. Parecidos al FCL. Sí, parecidos al FCL. Ok, esa plata, si yo la invierto en plan voluntario, no está a la vista, ¿verdad? Si yo tengo un plan de pensión voluntario ya abierto y del cual tengo 66, o sea, 5 años y medio o más de haberlo abierto y he hecho aportes periódicos mensuales, ya ese plan está maduro, ¿verdad? Y puedo hacer retiros después de ese plazo de 66 meses de aportaciones. Puedo hacer retiros parciales una vez al año hasta el equivalente al 30% del saldo, o puedo inclusive hacer un retiro total, liquidarlo. Eso si yo ya tengo más de 5 años y medio de estar aportando. Si estoy justo en los 66 meses de aportaciones, estoy en lo que denominamos en un proceso de maduración del plan y solo puedo hacer aportes, pero no retiros. Ok. Vea qué interesante está esta pregunta de Jazmín Cruz, y es, si yo fallezco, ¿a quién le queda el FCL? Buenísima pregunta. Por ser materia laboral, fondo de capitalización laboral, y por ser materia cuyo origen, los recursos son del auxilio de cesantía, todo se rige por el Código de Trabajo. Y entonces nos vamos al artículo 85 del Código de Trabajo, donde se determina que la persona que fallece el trabajador y tiene un saldo en el FCL, entonces las personas que creen tener derecho a esos recursos se apersonan al juzgado de trabajo de su localía y allí piden sin costo alguno que se haga un proceso en esa sede judicial para determinar quién tiene el derecho a esos recursos. Y el Código de Trabajo tiene reglado cuáles son los beneficiarios. En primer lugar, dice el consorte o sus hijos, ¿verdad? Entonces, puede ser, valga decir, el cónyuge o la pareja, si es unión de hecho, y los hijos. En segundo lugar, padres o hermanos, ¿verdad? Y en tercer lugar, si no hay quien genere derecho, como los que ya mencioné, en el primero y segundo lugar, se abre un proceso sucesorio y se abre el proceso sucesorio en el juzgado de trabajo. Así es como se determina la jerarquía de beneficiarios en materia del Fondo de Capitalización Laboral. Don Hermes, disculpe que me devuelva un paso, pero cuando una persona tiene 57 años y 360 cuotas para pensionarse, pero le falta edad claramente, porque la pensión más temprana en mujeres es 59 a 11 años, en hombres 61 y 11 años, puede hacer aportes extraordinarios a las cuotas que le faltan para pensionarse. Y eso solo puede salir de un plan voluntario. Es correcto. Así lo estipula el reglamento de invalidez, vejez y muerte. Ok, entonces es un buen negocio también pensando en eso, que si me dan el FCL lo meto al plan voluntario, tomando en consideración que yo no sé cómo es la vida y que puede haber algún momento a mis 57 años que me urja adelantar la pensión completa. Es correcto, eso lo permite, e inclusive, no sé si estoy dando una buena asesoría acá, pero inclusive si yo ya tengo 57 años y no tengo un plan de pensión voluntario, se puede dar la posibilidad de que yo aporte un capital importante, como ya tengo más de 57 y lo tengo para aplicar a la pensión adelantada del IBM, también lo podría hacer. En síntesis, el plan voluntario es un vehículo que hasta le permitiría adelantar las cuotas de pensión y por tanto la edad para el régimen de invalidez, vejez y muerte. Sí, lo que es interesante es que sigue siendo poco sexy para la gente, don Hermes. Lamentablemente es así, no solo aquí en Costa Rica, sino a nivel mundial. Por eso es que los planes voluntarios
tienen un beneficio fiscal todavía más dadivoso, si cabe el término, ¿verdad? ¿Cuál es? Que además de tener el beneficio fiscal que tienen el FCL y el ROP de que los rendimientos no pagan impuestos sobre la renta, además aquí, si usted como trabajador paga impuestos sobre la planilla, sobre sus ingresos, usted puede disminuir su ingreso bruto gravable, el monto que le aporta la pensión voluntaria lo puede disminuir y entonces su renta gravable se disminuye y paga menos impuestos. Okay. Pero además tiene la posibilidad de que ese aporte a la pensión voluntaria, también usted le informa al patrono que usted aporta 5,000, 10,000, 20,000 colones a un plan de pensión voluntaria en forma mensual, y esos 5,000, 10,000, 20,000 colones, el patrono lo reporta de menos en la planilla, sin afectarle a la caja, y todo el cálculo de cargas sociales también se ven disminuidos. O sea, que hay ganancia vía impuesto a la renta, pagando menos, y también pagando menos por cargas sociales para el trabajador. Sí, de hecho, veámoslo así, si yo tengo un salario de 1,000,000 de colones, y creo que creo que el límite de renta está en el primer piso, creo que está en 860. Ajá. 860, creo. 860. Ahí, sí. Eso significa que aquí, si yo gano 1,000,000 de pesos, el tramo que está sobre renta es de 140,000. Correcto. Y me van a cobrar el 10% de ese monto. 14,000. Entonces, de esos 140 yo pago 14,000. Okay. Ahora vamos a el mismo tipo, Randall, con 1,000,000 de salario, pero que aporta a un plan voluntario. Entonces ahora Randall ya no aporta, digamos, no se gana 1,000,000, sino que aporta 50,000 al mes. Es decir, me quedan 950,000. Además, todavía pongámoslo mejor, que es el máximo que uno puede hacerlo, 10%. Aporto 100,000 a un plan voluntario. Entonces mi salario sobre el que se calcula la renta ya no es 1,000,000 con esa diferencia de 140, sino va a ser de 900,000. Correcto. Okay. Y el tramo entre 860 y 900 son 40,000, ¿verdad? Correcto. Lo que significa que yo voy a pagar un 10% de la renta, 4,000. Entonces vean cómo una persona que gana 1,000,000, que no tiene plan voluntario, paga 14,000 al mes de renta. Una persona que gana el mismo 1,000,000, pero que aporta esos 100,000 pesos a un plan voluntario, paga 4,000 de renta. Correcto. Y esa diferencia de 10,000, la gente dice, ¿y dónde me queda? Le queda en el salario líquido mensualmente a usted. Sí. De hecho, es muy interesante porque nótese que prácticamente yo digamos, esos 10,000, digamos, me quedan dos cosas, como usted lo decía, el instrumento de un plan voluntario que me da tantas ventajas y a la vez mayor liquidez. Es correcto. Mensualmente le queda esto como salario líquido en forma adicional. Pero aquí hay una consideración que creo que es importante, don Hermes. Si usted retira esto en cualquier momento antes de los 57 años, lo multan porque tiene que pagar esos beneficios que tuvo, porque porque Hacienda le dio ese beneficio porque era para la pensión. Es correcto, sí. Si el beneficio fiscal está dado por ley precisamente para incentivar la pensión voluntaria. Pero si usted empezó con la voluntad de que fuera para pensión, pero una vez que maduró a los 5 años y medio, decide retirar una proporción o la totalidad, bueno, ahí usted tiene que devolver, no es que se le multe, ¿verdad? Sino que usted devuelve el incentivo que el Estado le dio, pero que no puede gozar porque está desviando el origen de la voluntad de ese plan voluntario. Son las 3:10. Bienvenidas además las preguntas que ustedes hacen respecto a estos temas que tienen que ver con el FCL en particular el día de hoy. Por ahí alguien estaba preguntando, y aprovecho para hacer el comercial, que quiere un plan voluntario, que cómo hace para abrirlo. Don Hermes, también se puede, aquí dudo por las firmas, ¿se puede abrir virtualmente? Vamos a ver, puede ingresar a Internet Banking,
Ahí tenemos un chat y nosotros lo localizamos, lo ubicamos para hacer todo el trámite, le enviamos un asesor, o puede contactarnos al 2212-0900 para darle toda la asesoría preliminar y hacer, usted no tiene que salir ni de su trabajo ni de su casa, le enviamos todos los documentos para que los pueda firmar. Don Hermes, de este dato que me daba al inicio, de que a esta fecha solo van por el 46% de personas que quieren retirar en un año con una situación económica tan compleja, y usted me dijo, le pedí a mi gente que le pusiéramos atención a eso. ¿Han logrado llegar a alguna conclusión de por qué está pasando eso? ¿Por qué menos gente pareciera querer retirar el FCL, aunque hay más gente en problemas económicos? Sí, yo creo, bueno, no creo. Hemos llegado a la conclusión como equipo que hay una mayor conciencia, la situación crítica que vivimos en los últimos 12 meses ha provocado como un momento de alto en el camino, de meditación, de reflexión y de mesura. Si yo dispongo de un dinero, o lo tengo, vamos a ver, puedo acceder a ese dinero, pero no lo requiero, entonces la gente está actuando con mucha mesura. Siento que hay lecciones aprendidas de esta situación que vivimos como sociedad y mucho se explica del por qué el proceso a estas alturas en otros quinquenios ya llevamos un 70% de solicitudes y al 11 de marzo Benevital apenas lleva el 46%. Me parece que ha calado mucho la experiencia vivida, tal vez en los propios hogares o en hogares amigos, y eso ha provocado una mayor, repito, responsabilidad, si cabe el término, y mesura para el uso de estos recursos. Para reiterarles el contacto de Benevital por teléfono 2212-0900, 2212-0900. Manuel Rodríguez dice que el programa es grabado. No, Manuel, el programa es completamente en vivo. Ale Vargas dice, ¿cuál es el porcentaje del beneficio a devolver si se retira antes del voluntario? ¿Es lo que me hayan perdonado de ese impuesto sobre la renta? Es correcto, hay una tabla de devolución dependiendo de la edad que tenga la persona, después de los 48 años y hasta los 59, hay todo un porcentaje. En el artículo 76 de la Ley de Protección al Trabajador le doy la referencia, porque ahí están los porcentajes a devolver dependiendo de la edad que tenga. Son las 3:13. Don Hermes, permítame ir a una pausa comercial. Regresamos para los últimos 2 minutos para su mensaje final respecto al FCL y al retiro masivo de quinquenio. Son las 3:14. Son 8 minutos de pausita, por favor, 8 minutos, no se vayan, 8 minutos. Vamos a la pausa y volvemos. Dices. La radio de Costa Rica, 3 de la tarde con 22 minutos. Gracias por estar con nosotros. Don Hermes Alvarado, el gerente de Benevital, es mi invitado esta tarde. Estamos hablando sobre el retiro masivo de el quinquenio del Fondo de Capitalización Laboral. Don Hermes, en la pausa entraron 2 preguntas, una por Twitter y la otra por Facebook, que realmente me parecen muy buenas. Jonathan Porras dice, don Hermes, ¿qué pasa si yo abro 2 planes voluntarios con diferentes operadoras? ¿Cómo reporto ese beneficio al Ministerio de Hacienda? No, porque el beneficio usted lo reporta, quien hace el trámite, digamos, para las exenciones de cargas sociales es con el patrono. Y el patrono informa también para efectos del pago del impuesto sobre la renta de la planilla, también es con el patrono. O sea, las 2 cosas con recursos humanos de su empresa. Sí, yo recuerdo y les voy a decir, a mí en algún momento me tocó eso y yo le tuve que decir al entonces jefe de contabilidad, que era el primer caso, por cierto, que estaba aquí en la radio, y me dijo, trae una nota de que vos lo haces para mandárselo a Hacienda, y así se hizo, es decir, la retención de rentas menos. Y otra cosa que tiene que ver directamente con esto, don Hermes, es que si uno es trabajador independiente o es un mix entre las 2, ¿verdad? En una de las casillas del impuesto sobre la renta, que lo llené esta mañana, dice
planes voluntarios, aporte mensual a planes voluntarios de pensión. Entonces ahí eso se lo rebaja de la base imponible y entonces le genera menos renta. Así es, correcto. La pregunta por Twitter es de Carlos, que dice, desde New Jersey, saludos, el Estado está buscando cambiar deuda cara por barata. O sea, todos sabemos que el 70% de la deuda costarricense es deuda interna. Que el actor individual, digamos, con más bonos sobre esa deuda interna, don Hermes, son las operadoras de pensiones. Y ya sabemos entonces que el Estado, hoy o mañana o cuando fuera, va a intentar renegociar los términos de esa deuda, ampliar el plazo, disminuir el interés. Y entonces Carlos, que me llamó mucho la atención, dice, si esos rendimientos, pueden sostener esos rendimientos aun cuando el Estado sanee sus finanzas, es decir, cuando no esté pagando tan caros los intereses para que ustedes les compren bonos. Vamos a ver, yo mencionaba que aquí existen órganos técnicos en cada una de las operadoras donde se define corporativamente, o sea, con una gobernanza corporativa, cuál es el apetito por riesgo. Si vemos, por ejemplo, que hay disminución en la rentabilidad, tenemos que buscar otras alternativas que nos permitan seguir siendo competitivos, ¿verdad? Y entonces se analizan otras alternativas. Perfectamente. Y como estamos incursionando también en mercados internacionales, pues ahí también hay otras alternativas de inversión. 3:25, Hermes, le doy el último minuto para que usted le dé un mensaje final a esas 93,000 casi personas que pueden retirar el FCL a partir del próximo 1 de abril. Sí, vea, si usted lo felicito si decide no retirarlo, y si decide retirarlo, utilícelo para sus finanzas personales y familiares. Número 1, hay 3 cosas muy puntuales que me interesa compartir con los oyentes. BN Vital, y agrego, ninguna operadora, porque esto es un tema país, nunca le solicitará por algún medio su número de cuenta, ni tarjeta, ni contraseñas, ni menos el PIN del cajero automático. Tampoco se le va a solicitar realizar transacciones a cuentas ni a cajeros automáticos, ni se va a pedir la actualización de ningún código IBAN. Y si tiene dudas, si le envían alguna página, verifique con su operadora la seguridad de esa página. En el caso nuestro, si tiene duda, repito el número, nos puede llamar al 2212-0900 para aclarar las dudas que tenga de esos mecanismos. 3:27 p.m. Don Hermes, le agradezco muchísimo, un placer siempre tenerlo por acá. No, para mí es un placer, igual, y un abrazo, Randall. Gracias, don Hermes. Son las 3:27, a las 7 la tercera emisión de Noticia Monumental. Mañana, en Matices, hablaremos de revisión técnica vehicular. Es un tema muy importante, es muy importante. Los invito mañana. Son las 3:27. Perdón, don Hermes, ¿cuál canción quiere para irnos? Hoy puede ser un gran día, de Serrat. Joan Manuel Serrat, hoy puede ser un gran día. Casi me voy sin canción, casi se me olvida. Pero yo ya la tenía aquí anotada para que no se me olvide. Si no me iba a recordar usted. Sí, claro, yo le iba a recordar. Nosotros los bohemios nos entendemos muy bien. Que le vaya muy bien con Herediano. Igualmente con Cartago. Se vio que eso es más hipócrita de los dos. 3:28. Joan Manuel Serrat despide Matices. Hoy puede ser un gran día. Feliz tarde, hasta luego.